porción de lectura es bien especial, ¿verdad? Bien especial, trae muchas cosas bien importantes, ¿sí? Y Shemot, ¿verdad? Que es el nombre del segundo libro de la Torá, del Pentateuco, quiere decir nombres, el nombre de Éxodo se le dio mucho después, el nombre original es Shemot, que quiere decir nombres, repito, ¿verdad? Entonces es bien importante todo lo que habla acerca de los nombres, sí, de los nombres del pueblo de Israel, que están en el primer capítulo, pero también se habla del nombre que es para siempre, ¿verdad? Y la importancia que tiene, cómo se revela el Señor. A mí me da mucho la atención, espero que alcancemos a platicar de eso, ¿verdad? El nombre del Eterno, que no vamos a hablar ahorita acerca de que si se pronuncia así o asá. Va a haber un momento en que se nos va a revelar el nombre a todos y vamos a estar en la unidad en ese sentido, ¿verdad? Entonces, pero sí, cómo es que él habla de esa característica tan especial y única que solamente está en él. Él es el Eterno, él es el único Elohim, el único Dios eterno, y no hay nadie como él. Él es el único creador, ¿sí? Todo lo demás ha sido creado, todo lo que es, pero él es el único creador. Entonces vemos cosas muy especiales en esta porción, y vamos a tratar de abarcar algo muy especial que a mí me cautiva mucho, ¿verdad? El entender esto. Vamos a ver. Y dice en Shemot 1.1, Éxodo 1.1, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto con Jacob. Entraron cada uno con su familia. Y vemos en la palabra que dice Rubén, Simón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas descendientes de Jacob fueron 70 almas, pues José ya estaba en Egipto, ¿verdad? Hay que algunas versiones que ponen 75 en el Nuevo Testamento, etcétera. No quiero enfocarme en eso, no quiero invertir tiempo en eso, pero aquí lo importante es de que eran solamente 70 personas. Un número bien pequeño entra, José ya estaba allá, nos dice la escritura, con sus hijos, y aquí es algo bien especial, que entra un pequeño número a Egipto, pero sale un número gigantesco, ¿verdad? Se hablan hasta de 2 millones de personas. Entonces vemos algo muy especial en el pueblo de Israel, y es algo que nosotros debemos de tener, ¿verdad? En esa, vamos a decirlo así, en esa genética, aún espiritualmente, el haber nacidos en Yeshua y haber sido injertados en Israel. Hay una naturaleza en el pueblo. Debe haber una naturaleza en el pueblo. Y ahí es donde yo quiero enfocarme y que nosotros veamos algo muy especial de esto, ¿verdad? Dice así, en el 7, ahí mismo, el capítulo 1 de Shemot. Pero los hijos de Israel fueron fecundos y se multiplicaron. Lo leemos juntos, por favor, lo azul. Y los hijos de Israel fueron fecundos y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Fueron aumentados y fortalecidos en extremo. En extremo. Y esto es algo de llamar mucho la atención, ¿verdad? Fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Sigamos. Y se llenó de ellos la tierra. 8:10. Ahora allí se levantó un nuevo rey sobre Mizraim, ¿sí? Él no sabía nada de Joseph y dijo a su pueblo, miren, porque era algo notorio, ¿verdad? Los hijos de Israel se han convertido en un pueblo, ¿cómo dice? Demasiado numeroso y poderoso para nosotros. Vengan, usemos astucia para tratar con ellos. Luego dice, veamos. Ups. Muy bien, dice la profecía en la palabra del Eterno en Génesis. ¿Qué pasó? ¿Qué estoy haciendo? En Génesis 15:13, fíjense lo que dice. Yahweh dijo a Abraham, conoce esto por cierto, tu sera, es decir, tu simiente, tu descendencia, serán extranjeros en una tierra que no es de ellos. Ellos los llevarán a esclavitud y serán tratados con maldad y humillados allí por 400 años. Y sigue diciendo, en Deuteronomio 4:19-20,
Yahweh su Elohim los ha otorgado a todos los pueblos. Esta palabra me llama mucho la atención también, porque dice, Yahweh su Elohim, Yahweh su Dios, los ha otorgado, los ha dado a todos los pueblos. ¿De quién está hablando? De Israel, así es. Debajo de todo el firmamento, Yahweh los sacó y los trajo del horno de fundición fuera de Mizraim, que es Egipto, para ser un pueblo de herencia para él, como lo son hoy. Entonces aquí vemos algo muy especial del pueblo de Israel, que por lo menos en el tiempo que se está hablando de este capítulo de Shemot, capítulo 1, ¿verdad? Se está hablando de que en el tiempo que Moisés nació, por lo menos ya tenían más de 300 años en Egipto. Más de 300 años en Egipto. Y ahí se multiplicaron. Pero dice la palabra del Eterno, ¿verdad? Lo vimos en dos ocasiones, que era necesario que el pueblo de Egipto fuera, ¿verdad?, tratado con maldad y humillados. Era necesario que fueran tratados ¿con qué? Y humillados. Tratados con maldad y humillados. A ver, levanten la mano el pueblo de Israel. Ay, como que ya no la quiero levantar, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí hay algo muy especial, muy especial, que nosotros tenemos que meditar en ello. El propósito del que el pueblo fuera tratado con maldad y humillado no fue una iniciativa en sí mismo, ¿verdad? Ahora sí que del malvado faraón que iba a actuar con astucia. Era parte del plan del Eterno que fuera de esta manera. Y esto es algo que nosotros tenemos que recapacitar, ¿verdad? Ver cómo es que el Señor obra con su pueblo, y obviamente que el tratar con dureza a su pueblo tiene un propósito. Siempre tiene un propósito. Aquí algo muy especial, ¿no?, que ahorita se me ocurre, porque cuando estamos hablando de, ahora sí, de este querubín, de este ser angelical que se desvía y tuvo que ser expulsado y tuvo que ser tratado con disciplina. El gran pecado de este Lucifer, ¿sí saben cuál fue, no? ¿Cuál fue? La soberbia, efectivamente. Orgullo. Entonces aquí algo muy especial. Atrás de todo pecado, ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, atrás de todo pecado tiene que ver algo de soberbia, de orgullo. Y vemos que es necesario que el pueblo de Israel sea tratado con dureza para poder que el pueblo de Israel empiece ahora sí que a florecer en él, a crecer en él, esa característica tan especial y tan aceptada delante del Eterno, que habla de la humildad. Cuando nosotros hablamos de la verdadera humildad que la palabra del Señor nos enseña, nosotros sabemos que vamos a tener que ser tratados por Él para que pueda florecer ahora sí que esa virtud de parte de Dios en nosotros. Es necesario ser tratados para que seamos humildes. Amén. Me llama mucho la atención. Ayer estábamos platicando, mis hijos y yo, mi familia, Carola y yo con mis hijos, ¿verdad? Y estábamos hablando precisamente del pecado y cómo es que cuando nosotros pecamos, cuando algo sale mal, hacemos algo mal delante del Eterno, nosotros tenemos que ir delante de Él. Dice la palabra de Dios bien claro. Dice, un corazón que dice, contrito y humillado, no va a rechazar el Señor. Y luego te quedas, bueno, porque muchas veces caemos en el creer que porque hemos sido salvos por la gracia y misericordia del Eterno, ya no podemos pecar. Y si alguien peca, quiere decir que no, pues es un reo del infierno porque está mal, ahora somos Israel, etc. Y me llama mucho la atención porque dice, no, es que antes era así, todo el mundo pecaba, ¿verdad? Y luego nada más se arrepentían ahí a vapor y seguían adelante con el pecadote y no era verdad que se arrepentían. Pero ahora que nosotros somos el pueblo de Israel, entendemos lo que es Techubá. Y saben que hasta el día de hoy, yo no conozco a nadie que esté en raíces hebreas o se llame judío mesiánico o como le quieran llamar, ¿sí?, que haya conocido esta verdad y que no peque. ¿O aquí hay alguno que no haya pecado después de este conocimiento?
Entonces no caigamos en ese tipo de opiniones, ¿verdad? Tan, ¿cómo se dice? Tan fuera de lugar, sin fundamento. Y entonces dice, si tienes un conocimiento donde ahora sí que el Eterno te orilla a decir, ¿sabes qué? Sí, necesito entender que mi Dios es mucho más santo de lo que yo creía antes. Y sí, necesito entender y vivir que yo no puedo estar en pecado. Tengo que vivir verdaderamente en santidad, como verdaderamente un pueblo Kadosh. Y qué bueno que hayamos llegado a ese, ahora sí que ese nivel, vamos, entre comillas, ¿no? Pero el asunto está en que siempre, siempre nosotros estamos dependiendo de la misericordia del Eterno, de su gracia. Esa es la realidad. Esa es la realidad de todo el asunto. Entonces no caigamos en algo que no es. Lo que sí, la palabra del Señor nos habla es que es necesario que el pueblo del Eterno verdaderamente empiece a crecer en humildad. Para alguien que ha avanzado en el conocimiento del Eterno, esto es bien importante, en vivir la palabra del Eterno, ¿sí? Y llega a caer en un pecado, por lo que sea, sabes que volví a fallar en este asunto, ¿sí? Más y más entiende que el pecado y la debilidad de mi carne tiene que ver también para tratar el Eterno con mi orgullo y con mi soberbia. Y cuando caes, el Señor te vuelve a mostrar quién eres realmente, tu debilidad, pero su gran misericordia que no te va a dejar allá abajo. Él te va a levantar en su misericordia y amor para que vuelvas al camino. Pero es obvio, alguien que es sensato entiende, gracias Señor, porque a través de esta situación, de este haberme enfurecido, de este haber caído en ese pecado sexual, en ese haber caído en chisme, ya me di cuenta que estoy en chisme, en ese haber caído en criticar a los demás sin un fundamento, en tantas cosas. Si realmente esa persona es sensata y temerosa del Señor, sabe que el Señor está tratando con su orgullo y con su soberbia, porque se está dando cuenta que no es lo que debería de ser, y que al día de hoy, así hayamos pasado los años que fuesen en este gran conocimiento y todo, requerimos la misericordia del Eterno. Que no haya el que se piense, es que mi techubá es más que ¿cómo se dice? El arrepentimiento de aquellos. No, por favor, ¿de qué estamos hablando? Es falso eso. Es falso. Y vamos creciendo aún en techubá. Vamos madurando en verdaderamente presentarnos en arrepentimiento delante del Eterno. Qué bueno que lo más burdo y lo más feo del pecado que hemos cometido ya fue limado, ya fue quitado, ¿verdad? ¿Sí? Nuestros pecados, quiero pensar que ahora son diferentes. Quiero pensar que así es, que sí hemos avanzado, ¿verdad? Y la misma misericordia del principio se empieza a aplicar en nosotros ahora. Y entendemos que el pueblo del Señor tiene que ser tratado con dureza, ¿sí? Y es algo bien tremendo, porque tenemos que ser pulidos. Pero es bien tremendo, porque para eso nosotros ser pulidos, cómo se requiere el hija. Tremendo. Para podernos dejar como realmente tenemos que estar. Tenemos que estar pulidos delante de Él. Y ahí va el asunto. Ahí va trabajando bien el asunto, ¿verdad? Bendito sea el Eterno. Bueno, eso espero. ¿Amén? Amén. Entonces esto es muy importante que nosotros estemos meditando en ello. Cuando yo veo esta característica, a mí me bendijo mucho el entender cómo es que el pueblo del Eterno, después de estar más de 300 años en Egipto, hay quien habla que los primeros años fueron de bonanza y de paz, de una relación muy especial con los egipcios y todo aquello, ¿verdad? Sin embargo, sea como sea, ¿no? En los últimos años es obvio y claro que el trato fue rudo, muy, muy duro, fue de servidumbre. Entonces, cuando nosotros vemos ese trato tan especial, nosotros vemos algo que no podemos quitar, ¿verdad? Aquí de la mesa. El pueblo de Israel, a pesar de que estuvo aún siglos en el pueblo de Egipto, y el pueblo de Egipto representa ¿a qué? Mundo. Al mundo, siempre se distinguió como un pueblo ¿qué? Apartado.
Y esto a mí me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención que ellos estaban, ahora sí que se sumergieron en esta cultura por conveniencia, lo estudiamos, ¿verdad? En las porciones pasadas. Pero a pesar de eso, siempre fue un pueblo apartado. Siempre eran los israelitas y los egipcios. ¿Sí? Y esto es algo que nosotros tenemos que aprenderlo y aprenderlo muy bien. Porque aún nosotros estemos, ahora sí que puestos en esta situación que a veces no es muy conveniente para poder obedecer lo que la Torah dice, lo que la palabra nos enseña, ¿sí? Sin embargo, si somos verdaderamente Israel, siempre te vas a distinguir. Siempre te vas a distinguir. No te puedes asimilar hasta el punto que nadie se dé cuenta que tú eres diferente, de un pueblo diferente. Amén. Amén. Aleluya. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿cuánto tiempo? El Señor está haciendo una obra muy especial porque nos está sacando de Egipto. Y yo creo que en este momento ahora sí que estamos en una condición peor que los israelitas en Egipto. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos ahora sí que como escondidos entre una sociedad que no tiene temor del Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, que no tiene conocimiento de Torah, que ha visto aún al Mesías desde una perspectiva que no es la más adecuada, así lo vamos a poner, ¿sí? Y desde ahí el Señor nos está sacando y nos está diciendo, ¿sabes qué? Tú eres Israel, tú eres Israel. Y ahí es donde el Señor va a tener que, y está tratando con cada uno de nosotros para que verdaderamente esa característica que el Eterno quería de Israel empiece a florecer en nosotros, empezando con humildad, y todo lo demás, ¿sí? Porque sin humildad delante del Eterno, todo lo demás va a ser muy complejo, ¿sí? Entonces, qué importante es que entendamos esto. ¿Cómo es que el pueblo de Israel, a través del tiempo, permaneció como Israel? A mí me llama mucho la atención la sociedad china de aquí, ¿no? Con sus contadas excepciones, ¿verdad? Pero el pueblo de China, aquí, y sé que en otros lugares también, porque me ha tocado conocerlo en otros lugares, ¿sí? Permanece con sus valores, su cultura, ¿sí? Su identidad no se pierde, ¿sí? Y esto es algo muy especial, que ahorita se nos está poniendo sobre la mesa. ¿Sabes qué? Vas a perder tu identidad pagana para que tú puedas agarrar y abrazar la eternidad del pueblo del Eterno. Y es un reto que el Señor nos está poniendo por delante. Y te está diciendo, no, es que ya no va a ser como antes. Ya no va a ser que te vas a parecer al mundo para ganar al mundo. No, así no es el asunto. Tú no te vas a parecer Egipto para ganar Egipto. De ninguna manera. ¿Sí? Y es algo que nosotros tenemos que empezar a comprender. Si verdaderamente entendemos la obra en el madero del Mesías, para que tú aquí en la diáspora, empieces a abrazar su cultura, su Torah, su Elohim, su salvación, así como la palabra del Señor lo enseña. Y nos está poniendo esto como ahora sí que como un tesoro para gente que no tenía ninguna identidad, ni Dios en la tierra, dice la palabra, ninguna relación con la ciudadanía de los santos, ¿sí? Sin esperanza, sin ser partícipes de los pactos que dice la palabra. Y hay que ponerle mucha atención porque dice pactos, no dice pacto, ¿verdad? Dice pactos, son varios pactos. Y que termina con el pacto más especial, más sublime, más grande, más hermoso, el pacto que es a través de Yeshua, nuestro Mesías. Pero dice pactos, ¿ok? Vamos a ver, cuando nosotros vemos esto, a mí me da mucho la atención, dice, de otra forma ellos continuarán, y siguen con la estrategia, ¿no? De otra forma ellos continuarán multiplicándose, y en el acontecimiento de guerras ellos se pueden aliar con nuestros enemigos, pelear contra nosotros e irse de la tierra completamente. Y todo esto, ¿verdad? Ya se estaba maquinando en la mente de los egipcios, de las parteras, Sifra y Púa.
Por lo tanto, Elohim prosperó a las parteras porque salvaron a los niños, no los entregaron a la muerte, ¿verdad? Aún con el temor de que Faraón podía arremeter contra ellas fueron valientes. Y hubo una bendición para ellas en especial, pero iba juntamente con esta bendición que el Señor estaba dando al pueblo de Israel. Dice, prosperó a las parteras, ¿sí? Y el pueblo continuó multiplicándose y creció muy poderosamente. Entonces aquí hay algo muy especial. La enseñanza yo creo que está bien clara. Bajo este tipo de presión, el pueblo de Israel, ¿cómo reacciona? Multiplicándose y haciéndose más poderoso. Si nosotros lo aplicamos a nuestras vidas, esta situación por la que estamos pasando, ¿sí? Esa situación tan tremenda que estás pasando en tu familia, por tu esposo, por tu hijo, por tu esposa, por la cuestión económica, por mi familia que toda es pagana, lo que sea, tiene que salir, tiene que florecer en ti, en que te hagas, ¿sí?, más poderoso y seas multiplicado. Va a obrar para bien porque tú en Yeshua HaMashiach eres Israel. Y esa naturaleza tiene que verdaderamente estar creciendo en ti. Amén. Aquí algo muy especial, porque cuando nosotros vemos todo esto que estaba pasando, estamos hablando de años, aún siglos. Y cuando estamos hablando del trato que el Señor tuvo con Moshe, para que él empezara a hacer lo que tenía que hacerse, fue por lo menos de 40 años. ¿Y a dónde lo mandó el Señor? Al desierto. ¿Y qué es lo que estaba haciendo en el desierto? Pastando a los rebaños. Así es. Tuvo que haber sido hecho pastor. Y tuvo que haber entendido qué era el cuidado de la oveja. Ahí le fue, ¿cómo se llama? Allá lo mandó el Señor. Entonces llama mucho la atención porque cuando nosotros hablamos de David, después de ser ungido, ¿sí? Él es escogido por Samuel, ¿verdad? Pero cuando fue escogido el que iba a ser rey, el Señor lo saca de estar, ¿qué? Pastoreando ovejas. Y para que se diera el cumplimiento de la profecía, de lo que la unción que recibió, pasaron 20 años. Moisés, 40 años. El pueblo de Israel, cientos de años. Entonces nosotros cuando estamos hablando del trato tan especial de parte del Eterno en mi vida, para que yo empiece verdaderamente a entender lo que quiere decir tener un corazón de pastor, ¿sí? Porque lo acabamos de leer. Es que tú eres el pastor. El pueblo de Israel fue dado para ejemplo a las naciones. Amén. Amén. Fue dado como un ejemplo a las naciones. Y esa característica tan especial de entender que somos como el pueblo que pastorea a las naciones, que es luz para las naciones, que es un ejemplo para las naciones, ¿sí? Se necesita un trato de parte del Eterno para que nosotros podamos meter eso en nuestra cabeza y que baje en nuestro corazón y que empecemos a caminar como eso, como luz, que empecemos a caminar como ejemplo, porque ya es nuestra naturaleza. Somos Israel. Amén. Amén. Aquí hay algo muy especial, porque el chino no tiene la necesidad de forzarse a parecer chino, ni físicamente, ni en su manera de comportarse. ¿Sí? A mí me llama mucha la atención porque el asiático tiene una peculiaridad ahí a la hora de comer. Y comen de una manera muy especial, ¿no? Y ahí están. Y todo el mundo se da cuenta. ¿Por qué? Porque son chinos. Eso es lo correcto, ¿sí? Y ves un coreano y eructa en la mesa y no pasa nada. ¿Por qué? Porque él es coreano y es su cultura, ¿sí? No se forza para hacerlo. ¿Sí se entiende? Y el caminadito y todo lo que tiene que ver con ellos. Porque es su naturaleza. Entonces, cuando yo estoy entendiendo que yo por designio divino estoy ahora sí que injertado en Israel, la savia del olivo va a correr por mí y mi naturaleza va a sufrir cambios. Tiene que sufrir cambios. Así es el asunto. Y cuando nosotros vemos lo que quiere decir ser injertado, nosotros nos damos cuenta que las plantas, ahora sí que las ramas que son injertados un árbol, empiezan a tener un comportamiento diferente.
dan un fruto diferente. Y siempre que se hace un injerto, tiene que ver con que el fruto sea de mayor, ¿qué? Calidad. ¿Sí? Que sea mejor. No se hace un injerto para recibir algo que es peor. Pues sería pues nada que ver, ¿verdad? Entonces, así es el asunto. Me acuerdo que fuimos a uno de los... un lugar, una misión que está allá para San Quintín, para aquel lado. Y ellos hacían estos injertos con las nueces. Y decían, ¿sabes qué? Necesitamos una nuez de más calidad, pero las de mucha calidad dan poco fruto. Y las de menor calidad dan un menor fruto. ¿Sí? Son mayor en fruto, pero menos calidad. Entonces, de esas dos, sacaron una nuez que es con mucha más calidad y se multiplicaba, o sea, tenía más fruto que las que eran las primeras de mayor calidad. Y fue un excelente trabajo que hicieron. El Señor, eso es lo que está haciendo con nosotros, ¿sí? Meternos para que nosotros podamos multiplicarnos, ser poderosos y verdaderamente cumplir con el trabajo que el Señor está pidiendo. Ahora, cuando nosotros hablamos de multiplicarse, decir, bueno, pues nos vamos a llenar de chamacos aquí. Aleluya, ¿no? ¿Sí? O no, nos vamos a invitar mucha gente para que ya seamos más y etcétera. Sí, puede ser en lo físico, pero aquí es bien importante que yo sea multiplicado en el fruto, en mi vida, ¿sí? Y que veamos que el Eterno tiene un cuidado muy especial por cada una de sus ovejas, en las cuales quiere que sí se multipliquen, pero primeramente que empiecen a ser ovejas de calidad. Ovejas de calidad, ovejas que realmente entienden que son parte de un rebaño, ovejas que entienden que entre ellas no se van a andar corneando porque ya son trabajadas en el mandamiento segundo: voy a amar a mi prójimo como a mí mismo. Amén. Ya no soy chivo ni chiva, ahora soy oveja de Israel. ¿Sí se entiende? Entonces empieza a verdaderamente empezar esa naturaleza de ser la oveja del rebaño del Eterno. Y empiezo a entender eso. ¿Sabes qué? Los pastos que estoy recibiendo son juntamente con las demás ovejas. Es el mismo agua, la misma agua que estamos bebiendo. Tenemos que verdaderamente crecer juntos en este asunto. Aquí es bien importante, porque nosotros cuando estamos hablando de que tienes que tener esta identidad en Yeshua, porque has sido injertado en Israel, tenemos que entender que esto que estás viendo, y voltéense a ver los unos a los otros, ¿no? ¿Sí? Esto es bien importante, ¿eh? Es bien importante. Tenemos que entender que tenemos en común que somos ovejas perdidas de la casa de Israel. Y que si verdaderamente la identidad, que es la naturaleza de la oveja en Israel, empieza a ser en mí, yo no puedo más que verdaderamente amar a la que es igual que yo. Porque aquí hay dos sopas, como se dijo hace un momento en la paracha. Aquí hay dos sopas, ¿sí? Y esperamos que de este lado verdaderamente sean muchos más. Pero aquí hay dos. ¿Eres Israel o no eres Israel? Yo tengo la convicción que hay muchas ovejas de Israel que aún no han entendido que son ovejas de Israel, ¿sí? Yo esa convicción la tengo. Pero espero que los que estamos aquí, ¿verdad? Los poquitos que estamos aquí, tengamos bien claro quiénes somos. Ahora, esto es bien importante, porque cuando hay ahora sí que será disfunción de la identidad, podrá ser, va a haber los educólogos y psicólogos, ¿sí? Disfunción de la identidad, o sea, hay un error de verse como se te debes de ver, ¿sí? Entonces, aquí hay un problema. Sin embargo, no dejas de ser lo que eres porque no lo entiendas. Carencia de identidad. Por ejemplo, y ahorita está muy de moda, el hombre que se cree mujer y la mujer que se cree hombre. Pues perdón, pero así es. Nació con genitales masculinos, según lo que dice la palabra de Dios y la ciencia, creo que hasta muchos sectores, hasta el día de hoy, ¿sí? Esa persona es hombre. Ay, pero es que yo me siento así o así. Hay que ponerlo en lo correcto, ¿sí? Y con la mujer igual. Ahora, aquí hay un problema. Yo veo que hay mucha disfunción también en el pueblo de Israel. Pueden ser Israel, pero no saben que son Israel. O tal vez, no, yo no quiero ser Israel. Bueno, pues ¿en quién crees? Pues sí, en el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. ¿Y de dónde te cultivas? ¿De dónde te alimentas de la fe? Pues de la palabra de Dios. ¿Y cuál es tu Salvador? No, pues el Mesías, aunque le digan de otro nombre, ¿no? ¿Sí?
Entonces, ¿qué es? Es oveja. Tiene que entender lo que el Señor hizo, para que su identidad quede bien establecida y lo que es erróneo se quite. Lo que no es correcto sea quitado. Perdón por el ejemplo tan burdo, ¿verdad? ¿Sí? Pero es importante que se entienda. ¿Ok? Es muy importante. ¿Sí? Veamos, vamos a ver la palabra. Aquí hay algo muy especial. Cuando vemos el Shema Israel, del Shema Israel en Deuteronomio 6, dice esto: estas palabras, las cuales te estoy ordenando hoy, estarán en tu corazón. Y aquí es lo más importante, vamos a leerlo juntos. Y las enseñarás cuidadosamente a tus hijos. Cuando nosotros vemos esa identidad que nosotros tenemos, el Shema es para Israel, el escucha es para Israel. Entonces, el Señor está desde el principio en este mandamiento tan importante que el mismo Mesías dijo: esto es lo más importante, ¿sí? Es lo más grande. El mandato es para Israel, ¿sí? Y la encomienda para el pueblo de Israel es que enseñes cuidadosamente a tus hijos, porque estás dejando un legado, ¿sí? Estás dejando un legado. Podremos ser lo que ustedes quieran, pero entendemos perfectamente quién es nuestro Elohim y que su Torah, su palabra, ¿sí? Es esta, ¿no? Y ahí está la palabra. Y de aquí nos vamos a agarrar, de aquí nos vamos a empezar a fortalecer. Cuando yo soy mezclado con tantas cosas y no entiendo quién soy muy vulnerable a que me vaya a inclinar hacia algo que es erróneo. Cuando yo verdaderamente estoy bien definido en mi identidad, venga quien venga y pasen los años que pasen, a mí nadie me va a cambiar. Como los chinos. ¿Sí? Y aquí hay mucho, pero mucho que agarrar. Nosotros tenemos que entender bien claramente quiénes somos. Si yo no entiendo quién soy en la Escritura por el sacrificio del Mesías, yo voy a seguir dando, ¿verdad?, tombos y allá, y me voy a caer por acá, y ya no sé, qué confusión, ¿sí? Y la palabra de Dios dice que Elohim no es un Elohim de confusión. Entonces aquí hay algo que no está bien. Yo tengo que verdaderamente entrar a la terapia, ¿sí?, entre comillas, entrar a la terapia, meterme en la Escritura y entender qué es lo que pasó a través del Mesías para que yo fuera lo que soy ahora. Y es más allá de ser solamente, ¿verdad?, una oveja. No, soy una oveja de Israel. De Israel. Y esto es lo que yo tengo que verdaderamente entender, que se me meta aquí en la cabeza, que baje a mi corazón y que yo empiece a verdaderamente actuar como lo que soy. Las mujeres, supongamos, ahorita las veo y me da mucho gusto verlas, ¿no? ¿Sí? Las mujeres de nuestro Israel tienen que comportarse como mujeres israelitas. Y esto es bien importante. Y yo no estoy hablando de una mujer como la de Tel Aviv o algo así. No, quítate eso de la mente, ¿no? Cuando yo estoy hablando de una mujer israelita, es una mujer que es conforme a la Torah del Eterno. Porque para eso fue comprada con la sangre del Mesías. Para que se comporte como una mujer de Israel. Y es bien tremendo, porque la ética que tienen, el cuidado que se tiene para una israelita, es bien elevado. Es bien elevado. Siempre se mantiene en lo alto. A las israelitas no las vas a tratar como a las del mundo. Las israelitas son hijas del Eterno. Las israelitas son mujeres piadosas, mujeres temerosas de Dios, ¿sí? Mujeres que conocen la palabra del Eterno. Son mujeres valientes, son mujeres de oración. Son mujeres que entienden quiénes son. Y es necesario que yo entienda, ¿verdad? Cada una de las mujeres, no yo, ¿verdad? Que cada mujer entienda quién es en Yeshua el Mesías. ¿Sí? Y no es lo mismo que hemos entendido siempre. ¿Ok? Es que yo ya estoy salva y ya. No, espérame. Ese es solamente el comienzo. Ese apenas naciste. Saliste del quirófano ahí. Aleluya, porque saliste del quirófano. ¿Sí? Pero de ahí todavía tienes un camino por delante. Y el haber nacido es el fundamento
¿verdad? Que es inconmovible, porque es en Yeshua y por méritos de Él, en el cual tú vas a seguir caminando el resto de tu vida, pero para que vayas creciendo y siendo la mujer que el Eterno, que Dios Todopoderoso está esperando que seas. Y se te pueden ir los ojitos con, ay, mira, ahí está, y no, tú eres de aquí. ¿Sí me explico? Y puedes creer, no, es que eso está muy bonito y es muy hermoso, a mí me gusta. Eres israelita, tienes que dejar salir la naturaleza que es en Yeshua el Mesías. Hemos sido nacidos por simiente, dice la palabra del Eterno, santa. Simiente santa. ¿Sí? Es una especie de... el perro no maulla ni canta como pájaro, ladra. ¿Sí me explico? ¿Sí? El israelita, su naturaleza está fundada en la santa palabra del Eterno. Y está, ¿verdad?, investido con el Espíritu del Eterno. Y armoniza en querer ser verdaderamente como está en el corazón del Eterno. Tiene un anhelo de ser así. Le place ser así. Es una paz, es un gozo. O sea, es que yo quiero ser como el Señor me dice que debo de ser. Y fallas y te duele. Porque estás en esta naturaleza. ¿Sí? No, pues a mí no me importa ni me duele cuando fallo. Bueno, pues tal vez todavía, ¿verdad?, tiene esa simiente de chivo. ¿Sí? No de oveja. ¿Sí? O puede ser oveja, pero no de Israel. Y lo importante es que seamos ovejas de Israel. Fíjense que nada más, para el hombre es igual, ¿eh? Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Y va a costar trabajo. ¿Sí? A nosotros nos tocó vivir una experiencia bien pequeña en el extranjero. Y es difícil. Porque traemos arrastrando toda nuestra cultura y nos sumergimos en una cultura diferente y empiezan a haber problemas porque hay cosas de esa cultura que no nos gustan. ¿Sí? Y empieza lo que se le llama ese choque cultural. ¿Verdad? Que hasta libros y terapias se ha tenido que dar a gente que es expuesta a eso. ¿Sí? Pero por el llamado o por la necesidad, muchos lo han hecho cuando van aquí al norte, ¿no?, a trabajar. Y tienen que entender que se tienen que adaptar a aquello. Porque eso es lo que quieren. Allá quieren ser prosperados, allá está el asunto. Entonces te vas a tener que adaptar a las leyes de allá. Cuando yo vengo y soy comprado con la sangre del Mesías, yo me tengo que adaptar a las leyes del pueblo de Israel. Aquí están. Yo no puedo venir a arrastrar y querer que Israel cambie. No, el que tiene que cambiar, ¿quién es? Yo tengo que cambiar, ¿verdad? Porque la constitución del pueblo de Israel, ¿sí?, me dice qué es lo que está bien y qué no está bien. Y me dice cómo es que yo tengo que, aún hasta hablar, cambiarme, comer, vivir, qué fruto tengo que dar, qué valores son aquí los que se establecen, no los de allá, los de aquí. Etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, cuando yo veo lo que dice la palabra del Eterno para los varones, pues está muy claro. Si alguien tiene que ser el que se va a sumergir completamente a esta, entre comillas, cultura, a esta forma de vivir, es el varón. A él es el que se le pide, medita en la Torah del Eterno. ¿Cuándo? ¿Para qué? A ver, varones, ¿para qué? Para que sea claro. Mira, las mujeres son las que hablan. ¿Para qué tienes que meditar en la Torah de Yahweh de día y de noche? Para que seas prosperado y para que seas poderoso. Así como el pueblo de Israel salió. ¿Sí? Entonces algo bien importante. ¿Quién es el que va a enseñar en la casa la Torah? El varón. El varón. Entonces el varón no tiene Torah en su mente y en su corazón, pues ¿qué va a dar? Ese es el asunto. Entonces el pueblo de Israel está fundado por familias que tienen temor del Eterno. Están fundados en la Torah, comprados con la sangre bendita del Mesías. Amén. Entonces vamos viendo, fíjense cómo, aquí me llama mucho la atención. Egipto es el mundo, ¿ok? El mundo es Egipto. El mundo es Roma, el mundo es Babilonia, el mundo es Egipto. ¿Sí? Todo eso es el mundo en la palabra del Eterno. Y dice Juan 17, yo les he dado tu palabra. ¿Y qué dice? El mundo los aborreció. ¿Qué estaba pasando con los israelitas en Egipto? Estaban siendo aborrecidos. Porque prosperan, porque les va bien, porque hacen las cosas diferentes. Y algo
que verdaderamente molesta es que hacen las cosas diferentes. Siempre tienen que dar la contra. No estoy dando la contra. Es que la palabra de Dios así dice. ¿Sí se entiende? No es por ser diferente y negativo nada más porque sí. Soy diferente porque lo que se hace allá es diferente a lo que la palabra del Eterno dice. Y como yo quiero armonizar con la palabra del Eterno, no armonizo con el mundo. Y empiezo a ser aborrecido. ¿Ok? Porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y si lo odiaron a él, ¿qué le va a pasar a sus seguidores? Pues igual, o sea, eso es algo que tarde o temprano sucede. ¿Sí? ¿Quién ha experimentado eso? A ver. Sí, pues hay varios, ¿verdad? ¿Sí? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esto me da mucho la atención porque por siglos estuvieron en Egipto, pero se mantuvieron como pueblo. Con errores y todo, ¿verdad? Traían cosas, contaminación, pero eran diferentes. No eran Egipto, y era claramente, estos no son egipcios, son israelitas. Estos no son como los demás, son israelitas. ¿Sí? 16. No son del mundo como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Quiten esta palabra de santificar y entiéndase que santificar es ser diferente. Porque esa es la realidad, ¿no? Que sean diferentes en la verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, la constitución política y religiosa de Israel se llama Torah. Esa es la realidad. Y la Torah te hace diferente. ¿Sí? Si quieres ser diferente, te tienes que meter a la Biblia y empezar a obedecerle. Y vas a ser diferente. Y van a empezar a haber problemas. ¿Sí? Porque a nadie le gusta que alguien sea aferrado, es necio, es legalista, es este o el otro. Y que dice, bueno, yo no más quiero amar a mi Señor, ¿verdad? Y si eso es que yo esté en diferencia con el mundo, pues, Señor, a ti me encomiendo y que se haga tu voluntad. ¿Amén? ¿Sí se entiende? ¿Ok? Entonces no hay promesa de que todo va a estar muy bien y que todo el mundo te va a amar. No es cierto eso. Aún el Mesías lo dijo. Porque él dijo que viene a traer ¿qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que lo sigue va a chocar con los demás que no lo siguen. Va a ser hasta molesto. Va a estar hasta molesto. Entre gente corrupta, ¿sí? El que hace las cosas bien es un estorbo, molesta. Yo oro del Señor, yo le pido en este momento por todas las personas que son piadosas y trabajan dentro del cuerpo de policía. Miran qué mal les va. Y les cierran las puertas y los mandan a servicios donde no tengan que molestarlos. Le pasó a un hermano mío también. ¿Sí? Porque como todos ahí en el trabajo, ni voy a decir en qué empresa era ni nada, ¿no? ¿Sí? Todos en el trabajo hacían tranzas y él no. Pues él era una molestia para todos. ¿Y a dónde lo mandan? A que administre, a que cuidara un almacén. ¿Saben cuántas personas hay en el almacén? Él solo. Y estaban muy contentos con su trabajo porque ya no se perdían cosas del almacén. Pero la gente que trabajaba en campo, ¿sí? Pues también estaban muy contentos porque podían hacer lo que quisieran. ¿Sí? Entonces así es el asunto. ¿Por qué? Porque tu ética es diferente. Tu manera de ver las cosas es diferente. Porque tienes temor del Dios de la palabra. En 1 Corintios 15:33 dice así: no erréis. Fíjense qué tremendo, ¿eh? Acuérdense de que estamos hablando de un Egipto que permaneció años, un Israel que permaneció años en Egipto, ¿sí? Y dice, no erréis. Las malas conversaciones, ¿qué dice? Corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis. A mí me dio mucho la atención esto de corrompe las buenas costumbres. Si yo como varón estoy haciendo bien mi chamba con mis hijos, ¿sí? Verdaderamente, diligentemente enseñándoles los principios de la palabra y que la unción del Espíritu que es en su pueblo sea en mí para poder llegar al corazón, mente y corazón de mis hijos, porque me está poniendo como autoridad, ¿sí? Si yo hago ese trabajo bien, correctamente, en amor, con sabiduría, ¿sí? Esas buenas costumbres van a estar muy difíciles que sean desarraigadas en mis hijos. Va a ser muy difícil, ¿sí? Instruye al niño desde chico, ¿verdad? Desde chico en la Torah, en el camino. Y cuando esté grande, no se va a desviar.
Tenemos que confiar en que la palabra del Eterno es verdad. Amén. Es que a fulanito siempre lo hizo y le salió mal el hijo. Mira, yo no sé lo que hizo o no hizo. Lo que yo sé es que el Señor nos está dando una oportunidad en la Torah para hacer las cosas bien. Y si mis hijos ven congruencia de lo que se está predicando, lo que se les está diciendo con su mamá y conmigo, nosotros los estamos sellando para el reino del Eterno. ¿Sí? Si aunque sea el gran predicador y todo, y no hay congruencia dentro de su hogar, a esos frutos de esas familias, ¿sí? Tarde o temprano, ahora sí que les va a saltar la liebre por ahí. ¡Pum! Se van a dar el susto de la vida. ¿Pero cómo? ¿Por qué pasó eso? Yo no quiero criticar a nadie, lo digo con temor y temblor, porque yo sé que se me puede ir el asunto por algún lado. Pero por eso, ¿sabes qué? Vamos a tratar de hacerlo lo mejor que se pueda. Que el Señor tenga misericordia. ¿Sí se entiende? ¿Cuál es el principio? Yo no puedo ponerme a pensar, es que él hizo eso y le salió mal. No, a mí qué me importa cómo le pasó a otra persona. A mí me importa que la palabra del Eterno dice y hay una promesa. Y yo confío en que así va a ser. Porque estos niños nacieron en el Evangelio. No traen arrastrando nada. ¿Sí? Las generaciones que vienen deben de ser así, porque es algo muy especial que viene para enfrente. Y no van a ser corrompidos. No van a ser corrompidos. Amén. Amén. En su misericordia que así sea. ¿Sí? Que el Señor nos ayude a ser sabios para poder verdaderamente instruir a nuestros hijos, porque la palabra del Señor lo manda y hay que hacerlo. ¿Sí? Hechos 6, 13, 14 dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre, fíjense, aquí hay que meterle cabeza en este versículo, para que no nos confundamos. Pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Son testigos falsos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que ese hombre, ¿quién es ese hombre? ¿Alguien sabe? No. ¿Sí? El primer mártir, ¿se acuerdan? Si no me equivoco. A ver, chéquenle, ya me están poniendo dudas. Contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Yeshua de Nazaret, ¿pero qué es? Testigos falsos. ¿Sí? Destruirá este lugar y ¿qué dice? Cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¿Qué quiere decir? Las costumbres que nos dio Moisés, que tiene que ver con su Torah, es su Torah, tuvieron que venir testigos falsos para que se le acusara. Porque todo el mundo entendía, ¿sí? Todo el mundo entendía que esas costumbres eran buenas y que las tenemos que tener. Entonces, cambiar las costumbres, eso es, ¿verdad? Lo que debemos de hacer nosotros en el sentido de todo lo que hemos venido arrastrando y abrazar las costumbres que están fundadas en la ley, en Moisés, en la Torah, pues. ¿Ok? Para que no sean cambiadas, porque sería visto mal que las buenas costumbres de la Torah sean cambiadas en tu vida. ¿Sí se entiende? Esto es bien importante. Entonces, estemos donde estemos y el tiempo que estemos, tenemos que estar bien arraigados en lo que la palabra del Señor nos muestra. ¿Sí? En lo que la palabra del Señor nos enseña. Y no se trata, ¿verdad? Aquí es bien importante que el Señor me ayude. No se trata de solamente venir en el Shabbat a congregarte, hacer una oración cuando te estás comiendo unos tacos. No se trata de eso. ¿Sí? Se trata de verdaderamente empezar a tomar la responsabilidad como sacerdote de tu hogar, ¿verdad? Ahora sí que como el cohen de tu hogar, y que tú verdaderamente estés impartiendo Torah en tu hogar. Que cuando llegue el Shabbat no te tengan que estar correteando para hacer esto o el otro. Tú eres el que estás presionando para que se hagan las cosas. Y otra, tratas a tu mujer de una manera que tus hijos, ¿verdad?, están contentos contigo porque no maltratas a su mamá. No le gritas. Y al revés. ¿Sí? Esas mujeres no le faltan al respeto a sus maridos delante de sus hijos, sino que se someten y están mandando una señal correcta a los hijos.
Mira, mi mamá sí obedece. Mira, mi papá sí trata bien a mi mamá. No la trata con la punta del pie ni nada. O sea, no le grita, no la ofende, no la denigra. ¿Sí se entiende? Entonces yo estoy mandando una señal a mis hijos. ¿Sí? Para mí, o sea, que yo estoy al frente ahorita de ustedes, es una responsabilidad bien grande. Pero tengo que hacerlo. ¿Soy perfecto? Claro que no. Pero vamos avanzando. ¿Sí? Y queremos que así sea, porque sabemos que esto es el camino correcto. Así es el asunto. Y si fallé, hay que reponer. Punto, se acabó el asunto. Así. Tiene que haber congruencia, armonía en lo que yo predico y yo creo y cómo es que yo vivo. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Entonces, bien importante, bien importante. Confío en que hay matrimonios que están a la puerta, ¿no? ¿Sí? Y van a tener hijos y todo. Tienen que hacer las cosas así. No puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera, jóvenes. ¿Sí? Así tiene que ser. Entonces, que el Señor tenga misericordia. Fíjense, hablando de las costumbres, ¿no? Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén con, ¿qué dice? Conforme a la costumbre de la fiesta. Está hablando del Mesías. Había una costumbre correcta que se tenía que seguir. Yo ahorita estoy hablando con Isaac, ¿sí? Porque él está en 12 años y vamos a adoptar esta buena costumbre, ¿sí? Ya empezamos a hablar de esto. Esto ya es en estos meses, se los anticipo, ¿no? ¿Sí? Para que nos preparemos para la fiesta. Es familiar, ¿verdad? Pero lo vamos a incluir. Lucas 4:16. Vino a Nazaret. Mucha atención en este, por favor. Todos los que traemos todavía mente, bueno, no israelita, y pónganle como quieran. Aquí es muy importante para ir renovando este asunto. Vino a Nazaret el Mesías, Yeshua el Mesías, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. A ver, todos vamos a decir eso, por favor. En el día de reposo entró en la sinagoga. ¿Y qué más? Buena costumbre tenía. Aleluya. ¿Sí? Aleluya. Y se levantó a leer. Entonces, como era su costumbre, era observar el día de reposo e ir a la sinagoga. Y los que vinieron el miércoles, pues ya sabemos, ¿verdad?, qué es la sinagoga. ¿Sí? Y que aún en la palabra de Dios manejan el término eclesia, es decir, iglesia, y sinagoga como sinónimo. Pero curiosamente se traduce más iglesia que sinagoga, donde no es conveniente que diga sinagoga. Yo espero que sea solamente una equivocación. Pero gracias al Eterno que hemos entrado a otro entendimiento. Ya podemos verlo. ¿Ok? Entonces aquí hay algo muy importante, conforme a su costumbre. Buenas costumbres que deben de estar arraigadas en nuestras vidas y en nuestras familias. Sigamos. Juan 19:40. Tomaron pues el cuerpo de Yeshua y lo envolvieron en lienzo con especies aromáticas. ¿Qué dice? Según es costumbre, sepultar entre los judíos. Entonces había una costumbre de sepultura. Y ahí yo no voy a entrar al tema, ahí se los dejo de tarea. ¿Sí? Ok, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. ¿Sí se está entendiendo? Aleluya. Aarón. Bendito Abba, te damos tantas gracias por tu misericordia. Porque en Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador, el que tú has dado para salvación nuestra, el que tú proveíste como el Cordero, acepto y santo delante de ti. Gracias por todo lo que recibimos a través de nuestro Mesías. Gracias porque así como era su costumbre ir todos los días de reposo a la sinagoga, aquí estamos, bendito Abba. Mal que bien, pero tratando de perfeccionar tu mandamiento. Gracias por el Shabbat. Gracias por tu misericordia al permitir que disfrutemos de tu día bendecido, de tu día Kadosh, tu día santo. Te glorificamos, bendito Abba. Y te damos muchas gracias porque podemos terminar este Shabbat estudiando tu Torah.
Y te pido en el nombre de Yeshua que sea nuestra costumbre obedecer tu Torah. Que sea nuestra verdadera cultura y nuestra verdadera identidad el obedecer tu Torah y entender que somos Israel, según tu Torah dice. Te damos muchas gracias porque Yeshua HaMashiach es autoridad sobre el día de reposo. Gracias por tu misericordia. En tus manos estamos. Tú seas agradado en todo lo que hacemos en este tiempo apartado para ti. Amén. Tomemos asiento. Primera de Corintios 11:16. Con todo eso, si alguno parece ser contencioso, ¿qué dice la palabra? A ver, este también es muy importante. Es que no es importante la palabra, ¿no? Vamos a leerlo todos juntos, ¿eh? Miren, fíjense cómo es. Hay que ponerle atención a este. Miren, dice: con todo eso, si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre. Alabado sea el Eterno. Aquí no hay nadie que le guste la contienda, ¿verdad? No. Aleluya. Porque no es nuestra costumbre ser así. Porque somos Israel. Aleluya. Ni las quejilot, es decir, las congregaciones, mexijot de Elohim. Ay, híjole, eso se pasa. Sigamos. Y dice en Hebreos 10:24, fíjense, la buena costumbre del Mesías de ir todos los días de reposo a la sinagoga. Y dice en Hebreos 10:24, acuérdense, estamos leyendo el Nuevo Testamento, el pacto renovado en Yeshua por la gracia. Y considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿verdad? Así como lo tenemos que hacer, ¿verdad? A Claudia tiene que ser, mi familia y yo tenemos que ser un estímulo para ella, para que ella sea para las buenas obras y las buenas costumbres, ¿sí? Ese debe ser nuestra influencia, ¿sí? Pero Mechita también es un instrumento para que otros que la vean puedan ir, ¿verdad? A ser para que ella es un instrumento para estimular al amor y las buenas obras. Qué hermoso que se diga eso, ¿no? ¿Sabes qué? Yo veo a la hermanita, ¿verdad? Y ella es un estímulo para que yo viva en amor y para las buenas obras. Qué bendición que fuera así, ¿no? Qué bendición que fuera así. Y dice, no dejándonos, ¿qué dice? Vamos a leerlo juntos, hasta todo lo azul. 1, 2, 3. No dejando. Aquí hay algo muy especial, porque para que tú agarres una costumbre, no es de un día para otro, ¿sí? ¿Sabes qué pasó? Una eventualidad, se enfermó, cayó, lo que sea, ¿sí? Entonces no pude hacerlo. Pero aquí dice, no lo puedes tomar como una costumbre. Porque la buena costumbre es que te congregues. Y que te congregues en Shabbat. Así como lo leímos, esa buena costumbre que tenía el Mesías, obviamente, ¿sí? Entonces aquí es algo muy importante. Son costumbres del pueblo de Israel, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Exhortándonos para seguir adelante, ¿sí? Debemos de erradicar la mala costumbre de dejar el teléfono prendido. Amén. ¿Sí? Y tener la costumbre de que cuando entras a la quejilá, a la congregación, pues le pones ahí en modo de vibrar o lo apagas, ¿no? ¿Sí? Ahora le tocó a Mechita, ni modo. ¿Sí? Ok, entonces esto es bien importante. Miren, todo esto es para que nosotros entendamos que el pueblo de Israel, la congregación de Israel, tiene costumbres. Costumbres que estaban arraigadas en el corazón y en la mente de las personas. Que a pesar de toda la opresión que tenían, ellos seguían siendo Israel y aquellos son los egipcios, ¿sí? A pesar de eso, a pesar que trabajaban para ellos, ellos seguían siendo Israel y aquellos los egipcios, ¿sí? A pesar de que estaban, ahora sí que sumergidos en este mundo de idolatría y de dioses paganos y todo eso, ellos eran Israel y aquellos con sus santos vírgenes y cosas raras por ahí, ¿sí? ¿Ok? Entonces, el pueblo de Israel no adopta esas costumbres.
No adopta las costumbres de, ¿cómo se dice? Del fin de año romano. ¿Sí se entiende? No las adopta. Se mantiene al margen. Bueno, ellos sí, yo no. ¿Ok? Porque tengo a alguien a quien agradar. Bendito sea su nombre. Éxodo 12:17. Y guardaréis las fiestas de los panes sin levadura. Guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones. ¿Cómo dice? Hay que leerlo juntos, por favor. Dice, por costumbre perpetua. Ah, caray. Aquí hay algo muy importante. Por favor, pónganme 100 de atención. Así, es bien importante. Cuando yo estoy hablando de panes sin levadura a un Pesaj, lo que se le llamaba Pascua, ¿verdad? Ya todos sabemos que es Pesaj. Amén. ¿Sí? Tiene órdenes en la palabra de Dios que se tiene que festejar de cierta manera. ¿Sí? Ahorita no hay templo, no se puede festejar como dice la palabra exactamente como se tiene que hacer. Tenemos ejemplos de cómo es que se festejaba todo esto fuera de Israel. ¿Sí? Y que nunca fue criticado. Aquí hay algo muy importante. Ahorita nadie pensaría en dejar, alguien sensato y que conoce la palabra, en dejar de festejar ni Pesaj, o sea, Pascua, ni panes sin levadura. ¿Sí? No lo puedo hacer. Tal cual dice la palabra del Eterno aquí. No lo puedo hacer. ¿Ok? Hay muchos mandamientos que yo no los puedo cumplir tal cual dice la palabra. Pero ¿saben qué hace el pueblo de Israel cuando está en la diáspora, cuando está fuera de su país, de su tierra? ¿Sí? Hace todo lo posible por poderlos cumplir, aunque sabe que no están a la perfección. No pone pretextos porque los vio en internet y en YouTube. Ah, es que eso no, porque es para aquello. No, esto, no. No es así. Sabe que la Torah es santa, que es perpetua y que estamos pagando un precio por el pecado estando en la diáspora, estando esparcidos entre las naciones. Y va a tratar con todo su corazón, porque le ama al Eterno y ama su Torah, en cumplir lo más que se pueda. Lo más que se pueda. De ahí hay una lista enorme de mandamientos. Entonces, no, es que esto no, porque es que como no somos levitas. Es que como, es que no estamos en Israel. Es que como, y una bola de pretextos para no hacer lo que tenemos que hacer. Cuando el verdadero israelita se esfuerza para poderlo hacer, así en sus posibilidades y bajo estas condiciones, poder cumplir la Torah lo más que se pueda. Así es el asunto. Esa es la naturaleza de alguien que está verdaderamente en el Ruach, en el espíritu del Eterno de la Torah. Y no busca pretextos para no hacer, sino busca cualquier pretexto para abrazar, para amar, para exaltar, para honrar a su Señor. Amén. Amén. Así es el asunto. No busquemos pretextos para no obedecer. Eso no está bien. ¿Sí? Amén. Entonces, muy bien. Entonces dice, por costumbre perpetua. Es bien curioso porque las costumbres del pueblo de Israel son perpetuas. Aleluya. No cambian pues. ¿Sí? Ni son nuevas. No hay costumbres gachas ahí de árboles adornados de 100 años para acá. Nuestras costumbres tienen más de 3,500 años. Más. ¿Sí se entiende? Hay algo muy importante en todo esto. ¿Por qué? Porque son eternas. Y es bien tremendo porque cuando estamos hablando de estas costumbres de las fiestas del Eterno, va a venir el Mesías y en el milenio vamos a seguir con ellas. Festejando el Sukkot, guardando el Shabbat, esperando la luna nueva para venir a adorarle, para ir a adorarle. O sea, son eternas, son eternas. No se comparan con las costumbres que están envolviendo al mundo, sin fundamento, sin base, sin nada, sin Torah. Qué tremendo. Muy bien, con esto vamos a terminar. Es más, pero ahí lo vamos a dejar. Con Efesios. Vamos a ver varios versículos en Efesios. Y ya sé que a muchos ya los conocen, pero qué importante es volverte a meter a estos versículos. Dice así, en Efesios 2, 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en sus delitos y pecados. Y nosotros podemos decir, amén. Amén.
Porque nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aleluya. 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, pero ya no. Amén. Ok, perfecto. Siguiendo la corriente. Fíjense qué tremendo. Acuérdense que estamos hablando de costumbres y cómo el pueblo de Israel, con todas sus fallas, se distinguió como Israel estando sumergido en esa cultura egipcia. No voy a poder llegar hasta Moisés, era parte de la enseñanza. Es bien tremendo porque cuando se topa con las hijas de Yetro, que Yetro en realidad no es un nombre, se quiere decir majestad. Él tiene otro nombre. Bueno, eso es otro asunto. Está con las hijas de Yetro, ¿sí? Está con las hijas de Yetro y van y le dan el reporte a su papá. Papá, vino un hombre, un egipcio, ¿sí? Y nos ayudó y por eso llegamos temprano. Ah, pues invítalo a comer, ¿sí? Y lo invita a comer y pues y se casa con su hija, ¿no? Está tremendo. Pero bueno, aquí hay algo bien tremendo, ¿eh? Sí, pues nada, ese moche era tremendo, ¿sí? Entonces, aquí hay algo bien tremendo. ¿Por qué? Porque en el aspecto él era como egipcio. Y claro que una enseñanza, igual que José, en su aspecto era como egipcio. Pero el verdadero israelita, por dentro, siempre es israelita. Siempre es israelita, no puede cambiar. Porque su genética, está hablando de algo espiritual, ¿eh? No de que, a ver si tengo genes judíos. No. Esa genética espiritual, eso que el Señor hace, toda esa obra espiritual en el madero que fuimos comprados con la sangre de Él, y hace que te cambie. Y ya traes una inclinación natural en ti hacia la Torah, hacia el Mesías, hacia el pueblo del Señor, hacia todo lo que tiene que ver con la Biblia. Porque eso te lleva y no, espérame, así es el asunto. ¿Sí? Hay un anhelo por querer agradar al Señor. Bueno, vamos aquí. Siguiendo la corriente de este mundo, las costumbres, pues. Antes era así. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, ¿en qué dice? En los hijos de desobediencia. O sea que en los hijos de obediencia no opera. En los hijos de obediencia opera el Ruach del Eterno, el Espíritu del Eterno, y está fluyendo en nosotros. Amén, aleluya. Amén. ¿Sí? ¿Hacia dónde te lleva el Ruach, el Espíritu del Eterno? Hacia su Torah, que es espiritual. Amén. Entonces, bien importante esto, ¿ah? Ok, entonces ese espíritu que te lleva a los deseos del mundo y todo eso, no tiene que ver con que la carne está en un proceso, ¿verdad? Esto es de que estás tendido hacia esto, ¿sí? Ese espíritu es de los hijos de desobediencia y tiene que ver con el príncipe de la potestad del aire. Ahora sí que cosas del diablo, para que se entienda. Amén. Muy bien. 3, entre los cuales también todos nosotros, o ustedes no. Sí. Ok. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, mundo y carne, darle rienda suelta, no dominarla, no ponerle un alto, espíritu de desobediencia. Armoniza, carne, mundo, Satanás, como pez en el agua. ¿Sí? Vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces no te jactes de nada, ¿no? Acuérdate de dónde nos sacó el Señor. Amén. Gracias. Muy bien, sigamos. Entonces cuando nosotros vemos esto, vemos que sí hay una tendencia, hay una cultura que no tiene que ver con lo que el Señor nos está ofreciendo. Me voy a saltar para no fallarles con lo que les prometí. Sigamos, sigue el pasaje. Cuando nosotros vemos en el 12, y dice así, en aquel tiempo, o sea, en el tiempo en que estabas en la carne, por ese espíritu de la potestad del aire, en el mundo, en la corriente del mundo, siguiendo esas costumbres, ¿sí? Dice la palabra, en aquel tiempo estabais, ¿lo leemos? Sin el Mesías, apartados de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Así era el asunto, ¿sí? Aquí lo que llama la atención es que Pablo, ya maduro, las cartas de Efesios tienen hasta 15, 20 años más antiguas que las primeras, ¿verdad? Que Tesalonicenses, etc.
Entonces aquí hay una madurez muy especial. Y te está diciendo Pablo, ¿sí? Apartado de la ciudadanía de Israel. Reina Valera es esto, ¿eh? Que luego, es que cambió la versión. No. Reina Valera. Pero ahora, y esto es tan importante, pero ahora en Yeshua, el Mesías, vosotros que en un tiempo estabas lejos, fuisteis hechos cercano por la sangre del Mesías. El sacrificio del Mesías en el madero, para que todo esto se revierta. Para que todo esto ya no sea en tu vida. Pero todo. No como los 10 mandamientos que siempre son 9 y el cuarto quién sabe por qué lo quitamos toda la vida, ¿no? ¿Sí? No. Todos los puntos son revertidos por la sangre del Mesías. Gracias. Amén. Pablo, el de la gracia, está hablando. Amén. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad. Y veamos, cuando nosotros vamos al Efesios 2:19, en ese mismo contexto, en el mismo capítulo, dice: así que ya, ¿qué dice? No soy extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces aquí hay algo muy especial. La sangre del Mesías fue derramada para comprarte y que tú ahora seas parte de la ciudadanía de Israel. Ya no extranjero. Ya no te veas como pagano o como gentil. Es que nosotros los gentiles, no, eso es mentira, es falso. Yo no puedo recibir el regalo por gracia y misericordia a través de Yeshua a la mitad. ¿Sí? Bueno, pues los pactos, sí, pues el pacto en Yeshua. Ahí no dice que son, ¿cómo se dice? Los pactos de la promesa. Dice los pactos de la promesa, no dice el pacto de la promesa. Entonces, ¿yo qué soy? Objeto de todas las bendiciones, de todos los pactos y de la ciudadanía de los santos. Yo necesito que tú salgas aquí de este salón, ahorita en unos minutos más, entendiendo que tu identidad que te regaló Yeshua en el madero, tiene que ver con la ciudadanía de Israel. Amén. Tiene que ver con que tú ya eres un israelita en Yeshua. Amén. Porque así es el plan del Señor. No puede ser de otra manera. Para que se cumplan las promesas en tu vida. Porque si no es así, tenemos que entender esto. Extraños a los pactos de la promesa. No, entonces yo no. Eres extraño todavía a los pactos de la promesa. Porque esto dice la palabra de Dios, que en un tiempo yo estaba lejos. Fui hecho cercano por la sangre del Mesías. Y aquí me está diciendo de dónde me sacó y qué es lo que revierte. ¿Sí? Ya no estoy sin Mesías. Ya no estoy apartado de la ciudadanía de Israel. Soy parte de Israel. Ya no soy extraño a los pactos de la promesa. ¿Sí? Ahora sí tengo esperanza y sí tengo Elohim en este mundo. Aleluya. Amén. ¿Todo por qué? Por la sangre del Mesías derramada. Yo creo en sus méritos. Amén. Aleluya. Está bien claro. Pablo tenía una revelación muy especial. Y dice, 20, edificados sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas. ¿Cuáles profetas? Hasta donde yo entiendo, los profetas que tienen que ver con los pactos. Ahí está el profeta, ¿verdad? Aún Adán. Fíjense lo que estoy diciendo, ¿eh? Ahí está el profeta, hasta donde yo entiendo, Noé. Y estoy hablando de los pactos, ¿eh? Ahí está el profeta Abraham. Ahí está el profeta Moisés. Ahí está el profeta David. Y aún me salté el primero, ¿verdad? Porque aún en el mismo Edén había pacto ahí también. ¿Sí? Y cierro con el pacto de Yeshua, mi Mesías. Entonces, ¿qué soy ahora? ¿Verdad? En el fundamento de los apóstoles y los profetas, para que los pactos y las promesas sean amén en mi vida, amén en mi familia, y no nada más uno, que podría yo decir como sacado del gentilicio de las naciones, sí es el más importante, porque sin Yeshua no tengo parte con nada, pero en Yeshua tengo parte con todo, con todos los pactos. Probablemente sí puedo decir, el pacto más importante es en Yeshua, por la sangre que se derramó. ¿Pero para qué?
para que yo sea parte de todos esos pactos y todas esas promesas y bendiciones caigan sobre mí y sobre ustedes, desde luego. Amén. Amén. Entonces, qué importante es que se entienda esto, que nosotros verdaderamente comprendamos el principio que hay en la salvación que nos dio el Padre en Yeshua HaMashiach por el derramamiento de su sangre. ¿Sí? Y nada de que, ya soy salvo y ya. Sigo siendo mexicano y tengo que seguir comiendo puerco y haciendo aquello y no, pues no importa, o sea, porque ya soy salvo. No, espérame. Quitar esa mentalidad, ¿verdad? Errónea, ¿sí? Para poder nosotros adaptar y entender que el Eterno tiene un plan de salvación en todo el mundo para que seamos parte de su pueblo Israel. Amén. Y verdaderamente que seas grandemente bendecido por todas esas promesas. Amén. Amén. Qué importante. Bendito sea el pueblo de Israel que prospera, se fortalece y es multiplicado aún en la adversidad. Aleluya. Y claro que eso es porque es el Dios del Todopoderoso, del Eterno. Su protección siempre está con su pueblo. Sí. Gracias. Si quieres ser bendecido, así como Israel, Dios lo bendijo cuando estaba en obediencia, en sometimiento, en humildad delante de su Dios. Amén. Esto es bien importante. Viene la disciplina para su pueblo Israel porque a su hijo que ama le disciplina, porque a Israel cuando se porta mal viene la vara, viene la disciplina. Así es. No me importa que aquel de la prosperidad esté prosperando y sus seguidores, eso no me interesa. Mi prosperidad, poca o mucha, tiene que venir del Eterno, del Dios de la Torá. Y yo entiendo que entre yo más me apegue a Él, Él me va a bendecir más. Porque soy Israel. Eso no opera con otros. Con nosotros, con Israel, sí. ¿Sí se entiende? Entonces esto es bien importante. No, pero es que a mí me está yendo. No, espérame. Vienen tiempos. Hay un tiempo, un proceso. No hemos llegado a la meta. El Señor sigue tratando con nosotros. Aleluya. Porque nos ama. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a darle gracias a Dios por su misericordia para nuestras vidas. Hasta el tiempo señalado por el Eterno es que Él soltó la bendición en Yeshua HaMashiach. Mientras tanto, Israel fue disciplinado por diferentes pueblos, por diferentes, ahora sí que instrumentos de parte del Eterno. Voy a soltar la bendición. En el tiempo que Él dijo, ya, Él soltó la bendición a través de Yeshua el Mesías. Y nosotros estamos pasando un tiempo semejante a ese. Porque Él viene por segunda vez. Y Él viene por su pueblo. Y se van a completar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Él va a ser honrado. ¿Sí? En el tiempo preciso, el Señor va a derramar otra vez su bendición. Y yo creo que lo vamos a ver. Que así sea. No sé cuándo, pero yo creo que lo vamos a ver. Que Dios nos permita verlo. Bendito Abba, te damos muchas gracias porque tú nos das una identidad en Yeshua el Mesías.